Bueno, después de este breve lapso, este breve descanso, ¿cierto? Donde tomamos un poquitito de aire seguramente, vamos a seguir con nuestra segunda charla, ¿ya? Esta charla lleva por título La toma de decisión con agricultura de precisión y va a estar a cargo del ingeniero agrónomo Francisco González Vivallo, quien es representante Zonal Sur de la empresa Instacrop. Así que sin más preámbulo, porque estamos en el tiempo, Francisco, adelante con tu charla, mucha suerte y los auditores siempre recuerden, pueden formular sus preguntas a través de nuestro chat. Así que Francisco, bienvenido y adelante con tu charla. Gracias, José Antonio. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Francisco González, ingeniero agrónomo, soy representante de Instacrops. Denominé esta charla como toma de decisión con agricultura de precisión, un poco rítmico el título, pero básicamente es una presentación de los casos que hemos tenido en campo, casos reales, de cómo la agricultura está levantando información en tiempo real, de manera remota, pero al mismo tiempo cómo está trabajando esa información directamente y cómo el agricultor está entendiendo y está trabajando esa información para poder tomar una correcta decisión. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar. Básicamente la propuesta de valor de lo que estamos haciendo es directamente medir por medio de una red de sensores diferentes tipos de cosas, diferentes variables en el campo, y esas variables se están levantando constantemente y se están llevando a un servidor de manera por internet, se levantan, se comparten en internet y nosotros por medio de nuestros servidores y de nuestra inteligencia la vamos procesando. Pero lo importante acá es que lo que al agricultor le llega es una información real, es un indicador, es algo interpretado, y es un gráfico o es una decisión directamente para aplicar. No es nada como muy enredado, es directamente una aplicación de lo que está sucediendo en el campo. Entonces voy a mostrar justamente cosas que están pasando directamente ahora. Me voy a centrar en 6 puntos, que va a ser qué es lo que pasa en mi campo directamente ahora, cómo voy respecto al año pasado, si es que voy bien, cómo se viene esta temporada, podría compararme con el año pasado o no, un poco de el valor que tiene la historia de mi campo, el valor que tiene levantar información desde mi campo. Después, cómo podría yo anticiparme a diferentes eventos climáticos, cómo podría yo anticiparme o qué tipo de decisiones puedo tomar con esta información, y planificación de labores o incluso evaluación de inversiones con la información que estoy levantando del campo, para finalizar después con un par de casos de mejoras productivas o de estrategias de mejoras productivas en casos puntuales. Entonces, normalmente cuando un agricultor ve el campo, o cuando nosotros vemos el campo, se ve un campo normal, no vemos muchas diferencias, sabemos que pasan muchas cosas al mismo tiempo, pero no hay, lo que el ojo ve es diferente a lo que se puede medir. Entonces, justamente pueden estar pasando muchas cosas, tanto buenas o malas, pero pasan siempre muchas cosas en el campo. Entonces, Instacrops lo que hace es hacer esa bajada de información, empezar a definir, a priorizar y a presentar la información de manera amigable para que el agricultor pueda tomar la información y pueda decidir directamente lo que es necesario decidir con priorización. Entonces, cuando un agricultor llega al campo, lo primero en que se va a fijar es cuáles son las condiciones que me están dando ahora, en qué es lo que está pasando directamente en el campo. Puedo tener temperatura, puedo saber, la aplicación me va a estar dando directamente la humedad relativa que tenemos en el campo, por ejemplo, 182 watts por metro cuadrado, que es la radiación solar, cuánta velocidad de viento estamos teniendo, si es que está precipitando o no está precipitando, cuántos milímetros están precipitando directamente, y cuánta evapotranspiración en este caso podríamos estar teniendo diariamente. Ahora, eso puede ser diferente a otro lado que tengamos en el mismo campo, en donde ya no tenemos 9 grados de temperatura, sino que tenemos 8,2, por ejemplo, y también podríamos estar viendo qué es lo que sucede en el suelo. Podríamos tener 2 grados de temperatura a 10 centímetros de profundidad, incluso tener 9 grados de temperatura a 40 centímetros de profundidad, y así lo mismo con diferentes humedades de suelo a diferentes profundidades. Incluso podríamos estar midiendo conductividad eléctrica o pH. De esta forma, rápidamente el agricultor sabe, en tiempo real, qué es lo que está pasando ahora en mi campo. Yo llego al campo, veo el sistema y sé lo que está pasando directamente ahora con un dato tangible, con un dato real. También podríamos estar comparando
¿qué es lo que está pasando qué es lo que pasó ahora respecto al año pasado? ¿Cómo se viene esta temporada? ¿Cómo estamos, por ejemplo, en el caso puntual de precipitación? Aquí vemos un gráfico de precipitación acumulada de lo que tenemos en una estación particular y vemos que tenemos 514 milímetros acumulados hasta ahora, y si lo comparáramos con la precipitación acumulada anual, tenemos 1047 milímetros del año pasado. O sea, básicamente nos está diciendo que en la temporada 2020 tuvimos 1047 milímetros, que hasta ahora llevamos 514, la temporada actual, y que a la misma fecha, pero el año pasado, llevábamos 540. O sea, básicamente vamos bastante bien, en este caso puntual, en este campo específico, vamos bastante bien con la precipitación acumulada comparado con el año pasado. Pero, si nosotros comparamos, nosotros tenemos otras estaciones, podemos ver que eso no necesariamente puede ser lo mismo que está sucediendo en otros campos. En el caso de Temuco, el caso de Valdivia, el caso de otras estaciones en Osorno, vemos harta diferencia, harta variabilidad de déficit de comparación entre precipitación acumulada comparado con el año pasado. Entonces, por eso es súper importante ir viendo que existe variabilidad, no solamente con mi zona, sino que también con el campo, tanto puede ser el campo al lado o puede ser un campo cercano, que no siempre la información es igual un campo con otro. Pasa lo mismo en términos de evapotranspiración. Aquí en este caso estoy mostrando evapotranspiración de temporada 2019 comparado con 2020, donde vemos máximas de 6 milímetros día, y la de abajo también alcanzan rangos bastante similares de milímetros diarios de evapotranspiración potencial. Pero se puede ver de manera simple que la evapotranspiración es mucho mayor, fue en la temporada 2020-2021. Si nosotros quisiéramos tener también, y nos permite esto la aplicación, podríamos tener una evapotranspiración acumulada, incluso darle un coeficiente de cultivo para tener un dato de la evapotranspiración real y cuánto voy acumulando a medida que va avanzando el tiempo. Entonces, hay una serie de formas de ver la información, hay una serie de formas de ir escribiendo la historia que está pasando en el campo, y es muy importante que vayamos valorizando, que estamos levantando esa información y que vamos escribiendo la historia de lo que está pasando en el campo. Porque por un lado, estamos escribiendo libros de información en nuestra biblioteca que vamos almacenando, pero lo importante es que no queden almacenados para perderse, sino que queden almacenados de forma ordenada, para cuando yo necesito un libro, saque la información, quiero comparar el año 2018 de precipitación con el año actual de precipitación, ok, estamos bien, tengo la información ordenada y la tengo directamente disponible. Es muy importante que definamos efectivamente lo que queremos medir y el objetivo de lo que queremos medir, porque no es lo mismo estar midiendo todo y enfocándolo con una estrategia productiva. Entonces, respecto a la anticipación de eventos, esto es algo que se va a dar cada vez más ahora con el cambio climático. Entonces, eventos de mayor precipitación se van a ir dando, sobre todo ahora en la zona sur, mayor velocidades de viento, y nosotros, y obviamente también variaciones de temperatura, tanto eventos de temperatura alta como eventos de temperaturas bajas. Ahora la gracia es que este sistema tiene un predictor o un pronosticador de eventos hacia una semana, en donde podemos ir viendo cómo, si es que va la próxima semana, cuánto va a precipitar, o cuánto va a ser las temperaturas mínimas que vamos a tener, o cuánto va a ser la velocidad de viento, pero ya no trabajado de forma zonal o generalizada, sino que trabajando directamente con la información que se está levantando desde el campo, o sea, desde el sitio específico de mi campo. Y con esto podemos realizar muchas organización de labores. El caso puntual de heladas, por ejemplo, anticiparse a una helada ahora es un delito. Nosotros ya no podemos llegar al momento de saber llegar al campo en la mañana y darnos cuenta que hay una helada. Eso ya no pasa, por suerte. Pero la idea es anticiparse y poder realizar una acción frente a eso. Entonces, la primera etapa es saber y cuantificar cuántas heladas estamos teniendo en la temporada, ¿cierto? Cuáles han sido las temperaturas mínimas que estamos teniendo, hasta cuánto estamos llegando. Es muy diferente tener una de 0 grados a una de -3, -5. ¿Y cuánto está durando la helada? Incluso puede que tengamos variabilidad en el mismo campo de las heladas. Entonces, por un lado, es medir lo que está pasando en el campo, pero por otro lado es también anticiparse a lo que podría llegar a pasar en el campo. Con nuestro sistema nosotros podemos tener la probabilidad, alta probabilidad,
de definir cuándo va a llegar una helada con 4 horas de anticipación. Incluso podemos llegar a conectarnos con el control de helada y decir, sabes que va a pasar una helada de aquí a 4 horas, lo vamos a dejar automatizado, y cuando llega la helada, automáticamente se activa el control de helada en los aspersores y ya tenemos una respuesta directa. Este caso es otro caso de arándanos, en donde hay en 3 sectores diferentes, a 3 alturas diferentes, son 3 cuarteles a diferentes alturas, se está midiendo la temperatura y nos damos cuenta de que la helada entra por un sector, se acumula en ese sector, y en el mismo campo se produce una diferencia de temperatura de hasta 5 grados. O sea, podemos darnos cuenta en un mismo gráfico, primero, el número de heladas que tenemos en la semana, que tenemos 7 heladas, por ejemplo, podemos ver la duración de cada una de las heladas, de cuánto está afectando, a qué sectores particularmente está afectando, y hasta qué temperaturas está llegando. Entonces, por un lado, sabemos lo que pasa en el campo directamente, pero también nos anteponemos a realizar una acción. En este caso, podemos realizar directamente una acción de que nos mande una alerta celular, o como explicaba antes, de que se active directamente el sistema de control de helada. Todo esto es configurable, es una forma de poder ir ordenando las labores que vamos teniendo en el huerto y de poder organizar diferentes tipos de labores, porque constantemente van pasando muchas cosas en el campo. Entonces, configuramos alertas por helada para saber qué es lo que está pasando. También quizás podríamos configurar alertas cuando lleguen temperaturas máximas de sobre 33 grados, también para darme cuenta de qué está pasando. Entonces, básicamente, estos sistemas nos van ordenando un poco el campo, pero con información real, con información precisa y con información levantada en tiempo real. Respecto a la planificación de labores, existen varios casos, por ejemplo, en coberturas plásticas, incluso si tuviéramos invernaderos, por ejemplo, o ya después vamos a hablar sobre las aplicaciones químicas. Si tuviéramos cobertura de invernadero, podríamos abrir lucarnas de invernadero basados en el déficit de presión de vapor que se está midiendo en el campo directamente, o incluso podríamos abrir o cerrar los techos basados en las condiciones ambientales, en diferentes tipos de condiciones ambientales que nosotros estamos midiendo en el campo ahora. Entonces, como ya sabemos, por un lado, nuestro pronosticador nos dice qué es lo que va a pasar en el futuro, y estamos midiendo qué es lo que está pasando en este momento, yo puedo ir organizándome con las labores. Si es que quiero aplicar, algún fungicida, por ejemplo, y no quiero que tenga tanta deriva, obviamente voy a estar fijándome en el viento, que no pasemos de 12 kilómetros por hora en el viento. Y puedo tener una alerta si es que pasa, pero también puedo fijarme 7 días en el futuro para saber si es que voy a tener días con máximos peak de velocidades de viento y de esa forma organizar mejor las labores. Ahora, como yo estoy midiendo en el campo constantemente las condiciones que existen, puedo ir organizándome con la inversión que yo pudiera hacer. Sé que en el sector de abajo está helando más, quizás ahí es donde debería tener techo, o ahí es donde podría empezar a tener un sistema de control de heladas por aspersión. Si es que estoy viendo que un sensor me está dando mucha velocidad de viento, demasiadas ráfagas de viento, sobre todo con dirección suroeste, hacia allá vamos a enfocar los cortavientos. Entonces, por un lado, nos ayuda a saber lo que pasa, pero también nos ayuda a evaluar de forma tangible, con un dato real, si es que necesitamos realizar una inversión, en este caso de infraestructura. Ahora, también respecto a las aplicaciones, podemos ir dándonos cuenta. Aquí estoy comparando la temperatura de 2 diferentes temporadas y la acumulación de horas frío que se dan en un mismo huerto con 2 temporadas diferentes. La de arriba es la temporada 2020 y la de abajo es la temporada 2021. Entonces, en azul se ve la amplitud térmica, básicamente la temperatura que en el día va subiendo y en la noche va bajando, y en verde se ve la acumulación de horas frío que va avanzando. Entonces, para el caso particular, el 2020 a esta fecha ya llevábamos 540 horas frío acumuladas en este campo. Pero para la temporada actual de 2021 llevamos 600, o sea, 60 horas frío más acumuladas. Con esto nosotros podemos ir viendo de forma específica qué tipo de labores usar, si es que vamos a aplicar un rompedor de dermacia, si es que es necesario, o quizás tenemos otro sensor y en algunos lugares sí y en otros lugares no, o en algún lugar antes o en otro lugar después. Respecto a las mejores productivas, ya el último del bloque que vamos teniendo, la plataforma también nos permite usar imágenes satelitales e imágenes de dron. Particularmente la de la derecha es una imagen satelital en donde estamos viendo índices de vigor.
Con esto nosotros podemos ir organizando diferentes labores o diferentes ejercicios en el campo para ir, por ejemplo, delimitando tipos de cultivo, saber si es que es mejor cultivar algo o mejor cultivar otro tipo de cosas, cambiar diferentes variedades o cambiar directamente la fecha de siembra. Como sabemos, estas imágenes se van leyendo en el tiempo, entonces nosotros podemos organizarnos con la fecha de siembra e incluso podemos ir dividiendo nuestro campo y empezar a sectorizar, que va a ser el ejercicio que vamos a ver al final. Cada una de estas variables, en este caso particularmente muestro 3, que es el vigor, basado en el indicador de NDVI. Incluso podemos leer o podemos ver el número de plantas por metro cuadrado, de plantas emergidas de metro cuadrado, e incluso el número de malezas por metro cuadrado, o identificar si es que son malezas de hoja angosta o de hoja ancha. En términos, si tuviéramos un huerto, por ejemplo, con riego, podemos con este sistema disminuir el uso del recurso hídrico, incluso disminuir el uso de la mano de obra y disminuir así también la electricidad o el uso de la luz. Obviamente todo esto enfocado con el objetivo productivo de tener mayor rendimiento. Ahora, la gran pregunta es ¿cómo logramos eso? Básicamente, en términos de riego, respondiendo 3 preguntas. ¿Cuándo empezamos a regar? ¿Cuánto estamos regando? ¿O cuánto deberíamos regar? ¿Y cada cuánto lo vamos a ir haciendo? Y esto lo logramos a través de una recomendación de riego basado en la información que se levanta en el campo por medio de sensores que están en el suelo y en las raíces, pero con el objetivo de mejorar esa zona de raíces, evaluando en campo directamente con Calicata, con el objetivo de ser más eficientes en la captación de agua, más eficientes en la captación de fertilizantes, y obviamente con lógicas de riego que no nos permitan disminuir esa pérdida por infiltración profunda, para ser obviamente eficientes tanto en el uso de agua como en las aplicaciones de fertilizantes en este caso. Aquí muestro puntualmente un suelo bastante delgado de avellano en este caso, que es un desafío particularmente que tenemos con todo el equipo de Instacrops, porque cuando son situaciones difíciles, más aún con el agricultor tenemos que estar ahí de la mano. Y aquí hago un hincapié con el equipo de postventa, que son agrónomos que están constantemente levantando información, comunicándose con la gente del campo, con el agricultor, ayudándole a tomar mayor información, ayudándole a identificar los problemas, capacitándolo y obviamente yendo de la mano para finalmente producir mejor. Producir mejor, si finalmente eso es lo que todos buscamos, producir de mejor forma. Una vez que ya tenemos nuestra recomendación de riego, el sistema nos permite rápidamente realizar una programación de riego si tuviéramos un equipo en la caseta, una programación de riego desde el computador, y aquí me demoro 10 minutos en programar todo el riego de lo que fuera el mes, por ejemplo. Y aquí la gracia es que vamos liberando al encargado de riego de pasar durmiendo día y noche en la caseta y levantar ese trabajo y llevarlo ahora a hacer trabajos mucho más eficientes, mucho más analíticos respecto a lo que está pasando o de cómo queremos que se use mi riego. Por ejemplo, en la programación de riego ya tenemos directamente que se planificó y se programó todo el mes. Eso ya quedó listo. Y después podemos ir evaluando cómo se va dando ese riego programado. Y el casetero básicamente deja de estar constantemente en la caseta y se pone a evaluar afuera qué es lo que está pasando. Ya podríamos estar evaluando válvulas, podríamos estar viendo chicote, directamente presión, otro tipo de labores que hasta ahora cuesta hacerlo porque el casetero básicamente está pegado al programador de riego antiguo. Queremos identificar problemas, por ejemplo, o anteponernos a problemas que pueden existir en el riego, es que podemos ir monitoreando constantemente, o si quisiéramos después ver un reporte de riego y que me diga, sabes que programamos 4 horas, pero se regaron 3 en el sector 5. Ah, bueno. O en tiempo real quizás. En este caso puntual, vemos el caudalímetro que se va dando diferentes riegos a los diferentes sectores. Vemos en ese caso que está dando un riego de 2,5 metros cúbicos, perdón. En el sector 4 seguramente después pasa al sector 5 y así sucesivamente. Pero también podemos ir viendo problemas anteriores. En ese caso, caudales que se levantaron, quizás se abrieron 3 válvulas al mismo tiempo y no se regó el sector 6. Ah, bueno, me quedé con 3 horas del sector 6. Y lo noto, ahora puedo identificar que me quedé con 3 horas pendientes del sector 6 y se los doy, porque si no, esos 2% de disminución de rendimiento me los gano yo. Pero finalmente, cuando tenemos un riego eficiente, es un 2% más que me voy a ganar por tener más rendimiento, por ser más eficiente con mi riego, por ser más ordenado con mi riego.
esa manera de recapitulación, el riego automático se va dado en diferentes factores. Primero, ya tenemos que el tiempo y frecuencia de riego lo sacamos con lo que estamos midiendo directamente en el campo. Podemos programar directamente desde el computador y obviamente se da esta automatización en donde se encienden las bombas, se abren las válvulas en terreno. Podemos tener la automatización de un pozo con una lógica de llenado de tranque, o sea, cuando el tranque está muy bajo, el pozo automáticamente se activa con la bomba hasta que se llena y de ahí se apaga el pozo. Toda esa automatización es posible con estos sistemas, así somos más eficientes y no tenemos que tener a una persona activando el pozo, después cortándolo cuando se llena el tranque, y con esto nos vamos anteponiendo a estos problemas que se dan constantemente, sobre todo en temporada, con problemas de riego. Además, al ser más eficientes, ya saber nuestro tiempo, nuestra frecuencia, y si trabajamos bien de la mano del equipo de agrónomos que tenemos por detrás, y el agricultor constantemente capacitándose, obtenemos un menor uso de energía, porque además tenemos riegos más eficientes, y un 5% ya hemos tenido de energía solamente por ponerlo en un año. Esperamos tener el doble de eficiencia de energía el próximo año, y así sucesivamente. Y para finalizar, quería hablar sobre un caso de un cultivo extensivo, por ejemplo, en donde el agricultor más que nadie sabe cómo son sus campos, y siempre se va a dar dando cuenta que el sector de abajo le da un poco más de rendimiento que el sector de arriba, pero él no tiene la herramienta de cómo ir cuantificando cuáles son esas diferencias que se van dando en el campo. Él sabe que existe diferencia, nadie mejor que él sabe que existen esas diferencias, pero él no tiene muchas herramientas para ir viéndolo, a menos que esté constantemente haciendo análisis por análisis por análisis por análisis. Entonces, básicamente acá queremos responder 3 preguntas. ¿Cuál es esa diferencia que estamos viendo? ¿Cuánta diferencia real en términos ya más estadísticos? ¿Y cuántos sectores quiero definir en esta área? Si es que fuera una hectárea, ¿cuántos sectores voy a tener en un área? Porque no puede ser que tengamos 100 sectores en una hectárea, por ejemplo. Entonces, esta herramienta nos permite, aquí tenemos una imagen satelital, nos permite definir todas esas preguntas. Particularmente, en esta foto se ve un indicador de NDVI, en donde va desde colores rojo hasta verde, pasando por amarillo, donde el rojo son las plantas más estresadas y el verde son las plantas más vigorosas. Y a mano izquierda se ve de manera estadística cuáles son los porcentajes de esa superficie de los diferentes colores o las diferentes formas de vigor que vamos teniendo en el campo. Ahora, claro, tenemos casi un 4% de rojo, que es un vigor muy bajo, muy malo, y casi un 5% de verde. La mayoría obviamente está en el amarillo. La idea es que la mayoría esté en el verde, entonces el manejo que vamos a hacer obviamente va a ser para potenciar a todo esto para que esté en el verde para sacar mayor rendimiento. Entonces, basados en criterios estadísticos, yo si hubiera cortado bien la imagen, lo hubiera podido definir, pero basados en criterios estadísticos, podemos definir número de cuarteles. Podemos definir los cuarteles. Yo si quisiera podría haber puesto 2, si quisiera haber puesto 5 tipos de sectores o tipos de zonas en este mismo cuartel. Incluso nos dice acá cuál es la superficie de cada una de esas zonas. La zona 1, 3,7 hectáreas, la zona 2, 3,1 hectáreas, la zona 3, 2,8, y cuáles son las diferencias porcentuales que van teniendo cada zona. Entonces ya tenemos definidas las zonas de manejo diferenciado, tenemos un criterio cuantificable, usable, comparable con otras cosas, y tenemos la superficie. Pero ahora es el llamado a la acción. Yo si quisiera, o si que fuera el caso, podría saber que querer fertilizar más la zona superior, que fuera la zona norte en este caso, y fertilizar menos la zona inferior, que es la zona sur. Yo incluso a la plataforma podría entregarle una dosis de fertilización por cada una de las zonas. Incluso podría llegar a pasar eso a un reloj inteligente. Entonces yo tendría 3 zonas con diferentes aplicaciones y con un mapa de manejo de precisión en donde tenemos una aplicación diferenciada directa, basado en un índice de vigor, basado en un criterio estadístico, en donde podemos mejorar la eficiencia de lo que estamos aplicando. Si es que fueran fertilizantes, particularmente estaría aplicando más fertilizantes donde es necesario y menos fertilizantes donde sea necesario. Para tener mayor información, lo invito a la charla de Sergio Amenábar, que viene después, pero básicamente lo que hacemos con estos equipos es obtener mayor ahorro, o con este tipo de estrategia es
Tenemos, primero, mayor ahorro de insumos, somos más eficientes, logramos más homogeneidad en el campo, y con esto también logramos mayor sustentabilidad en el campo, que es uno de los objetivos primordiales de la empresa, y argumentar que vamos siempre de la mano del agricultor, justamente con el equipo de postventa, ayudándolos a obtener los mejores rendimientos usando más eficientes los recursos. Así que los invito a poder contactarnos, pedir una demostración, una visita guiada de cómo funcionan nuestros equipos, cómo se ve en la plataforma, qué tipo de mejoras podemos ir haciendo en su campo, y nos estamos viendo. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Muy interesante la charla.